Hola y bienvenidos a un nuevo video, esta vez con un nuevo caso criminal. Es bastante extenso, pero traté de resumirlo lo más posible sin perder detalles importantes. Así que para no hacer esto más largo, comencemos con la historia del asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Se burló de la policía e hizo amenazas a través de cartas que enviaba a los periódicos de la zona entre 1969 y 1974. En una de estas cartas, él se atribuía el asesinato de 37 víctimas, aunque en realidad solo se pudieron comprobar 7, 4 hombres y 3 mujeres. De estas personas, solo 2 lograron sobrevivir. A pesar de las intensas investigaciones, nadie fue arrestado por los crímenes y el caso permanece abierto. Ahora les voy a contar en orden cronológico los eventos y los asesinatos y atentados que se han logrado confirmar. Empezando por el 20 de diciembre de 1968. 5 noches antes de Navidad, los estudiantes Betty Lou Jensen y David Faraday se encontraban en una cita. A eso de las 11 p.m., un motociclista vio un auto y 2 cuerpos aparentemente sin vida cerca del Lake Herman Road en Benicia, California. La policía descubrió a Betty Lou muerta con 5 heridas de bala en la espalda y a David con una herida de bala en la cabeza, aún respirando pero casi muerto. 4 de julio de 1969. Darlene Perrin, de 22 años, era una mesera en un restaurante de Vallejo, California. La noche del 4 de julio recogió a su amigo Michael Mago y se dirigieron a los estacionamientos de Blue Rock Springs Park. Más tarde, Michael le contó a la policía que a eso de la medianoche otro auto entró al lugar, el conductor se bajó y comenzó a dispararles. Tanto Michael como Darlene recibieron varios disparos. A las 12:40 de la noche, un hombre llamó a la estación de policías de Vallejo y se responsabilizó por los hechos, así como los asesinatos de Lake Herman Road. Darlene murió en el hospital, pero Michael sobrevivió. 1 de agosto de 1969. Este día, 3 cartas escritas por el Zodíaco llegaron a las oficinas del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los crímenes e incluía un criptograma que supuestamente desvelaba su identidad y contenía la frase "Me gusta matar gente porque es muy divertido". El Zodíaco fue muy claro: o las cartas se publicaban en el periódico o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Así, las cartas pudieron leerse en la primera plana de dichos periódicos. 4 de agosto de 1969. 3 días más tarde, una carta de 3 páginas llegó a las oficinas del San Francisco Examiner. Era una respuesta al jefe Stills de la policía de Vallejo, quien había pedido más detalles para poder probar que era el asesino de Faraday, Perrin y Jensen. Esta fue la primera vez que el asesino usó el nombre del Zodíaco. 27 de septiembre de 1969. Los estudiantes universitarios Brian Hartnell y Cecilia Shepard estaban en la orilla del lago Berryessa, a unas 30 millas al norte de Napa, California. De pronto apareció un hombre sosteniendo un arma y con un disfraz de capucha y un círculo cruzado en el pecho. El extraño los ató de las muñecas para luego apuñalar a Brian 6 veces y a Cecilia 10. Posteriormente, el hombre usó un bolígrafo para escribir en la puerta del automóvil un círculo cruzado junto con las fechas de los ataques anteriores, así como la fecha, la hora y el arma del ataque actual. A las 7:40 de la noche, la policía de Napa recibió una llamada de un hombre para reportar un doble asesinato. La persona describió el automóvil de Brian y dirigió a los policías a la escena del crimen. Luego confesó ser el autor del crimen. Cecilia murió 2 días después, pero Brian sobrevivió. 11 de octubre de 1969. Paul Stein, de 28 años, trabajaba como taxista en el área de San Francisco.
Esa noche recogió a un pasajero que posteriormente le disparó en la cabeza y se llevó un pedazo de la camisa de la víctima. El hombre se alejó del lugar justo antes de que llegara la policía. Además, la policía describió erróneamente al sospechoso como un hombre negro, por lo que luego se dieron cuenta de que habían dejado ir a un hombre blanco que concordaba con la descripción original. En el taxi se encontraron unas huellas dactilares que se cree son del asesino y se logró dibujar un boceto basado en las descripciones dadas por los testigos. 14 de octubre de 1969. El caso del taxista fue considerado un robo hasta que el San Francisco Chronicle recibió una carta del Zodíaco que comenzaba con la frase "Yo soy el asesino del taxista". El sobre también contenía un pedazo de la camisa manchada de sangre de Paul Stane. El Zodíaco negó haber dejado huellas dactilares y afirmó que el boceto de la policía era inexacto, pues él había usado un disfraz. Además de todo esto, en dicha carta amenazó con disparar a los niños que iban en un autobús escolar. 8 y 9 de noviembre de 1969. El 8 de noviembre, The San Francisco Chronicle recibió un sobre que contenía otro pedazo de la camisa del conductor del taxi, una tarjeta de felicitación y otro mensaje cifrado de 340 símbolos. Además, el escritor hizo referencia a posibles víctimas no identificadas. El 9 de noviembre, la misma oficina recibió una carta de 7 páginas, la más larga del Zodíaco, donde comentaba que la policía lo había parado cerca de una escena del crimen, pero lo habían dejado ir. Además, agregó información sobre una supuesta bomba y diagramas del explosivo. 22 de marzo de 1970. Kathleen Jones, de 22 años, viajaba junto a su hija por la autopista 132 de Modesto cuando un automóvil se les acercó y el conductor pareció indicar a Kathleen que necesitaba detenerse. El hombre le explicó que la rueda trasera del automóvil estaba suelta y que le ayudaría a arreglarla. Sin embargo, luego, mientras Kathleen manejaba, la llanta se soltó y el hombre se ofreció a llevarla a una estación de servicio. Así, el hombre manejó por 3 horas amenazando a Kathleen hasta que ella se decidió a agarrar a su hija y saltar del carro. Un conductor que pasaba la ayudó y la llevó a una estación de policía, donde ella pudo identificar a su secuestrador como el asesino del Zodíaco basado en un boceto que tenía la policía. Meses más tarde, una carta del Zodíaco hablaba sobre un viaje bastante interesante con una mujer y su hija. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades durante 1970 por medio de cartas y postales que enviaba a la prensa. En una carta enviada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 símbolos cifrados. La carta además incluía el diagrama de una bomba que supuestamente usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama aseguró llevar un total de 10 víctimas. El 26 de junio de 1970, The San Francisco Chronicle recibió una carta que contenía un mapa de la bahía de San Francisco con un círculo cruzado dibujado en la punta del Monte Diablo y un código para encontrar una supuesta bomba. El autor además aseguraba que había matado otra vez. En otra misiva enviada al Chronicle el 24 de julio de 1970, el autor se adjudicaba el secuestro de Kathleen Jones, 4 meses después de los hechos. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco aseguró que ya había matado a 13 personas y que los códigos del Monte Diablo se referían a ángulos geométricos conocidos como radianes. Investigaciones posteriores sugieren que los mismos representaban los lugares donde el Zodíaco había matado a sus víctimas. 22 de marzo de 1971. Una postal recibida por el San Francisco Chronicle, atribuida al Zodíaco, presentaba un anuncio de condominios en Lake Tahoe, Nevada. Además, contenía la frase "Pasa a las áreas de Lake Tahoe y South Victim 12". Algunos interpretaron este mensaje como pistas en la desaparición de Donald Lass, ocurrida el 6 de septiembre de 1970. Sin embargo, la misma siguió siendo un misterio y su nombre fue agregado a la larga lista de posibles víctimas del Zodíaco. Después de dicha postal, el Zodíaco permaneció en silencio por unos 3 años, hasta el 29 de enero de 1974,
cuando el Chronicle recibió una nueva carta en la cual el Zodíaco se atribuía unas 37 víctimas. Posteriormente, otras cartas fueron recibidas, pero nunca se pudo confirmar si de verdad eran del Zodíaco. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero lo volvió a abrir en algún momento antes de marzo del 2007. Originalmente, el principal sospechoso del caso era este señor conocido como Arthur Leigh Allen. Arthur fue interrogado por la policía en 1969 y luego en 1971, cuando un amigo de él le contó a las autoridades que Allen había hablado sobre querer matar gente. Allen usaba un reloj marca Zodiac, era dueño de un arma que era igual a la que había usado el Zodíaco en alguno de sus asesinatos, y le dijo a la policía que unos cuchillos con sangre que encontraron en su auto los había usado para matar pollos. También era ambidiestro, lo que algunos creen que podría haber ayudado a disfrazar su letra. La policía volvió a investigar a Allen en 1991 cuando un informante les dijo que el susodicho le había comentado sobre el asesinato de un taxista. En ese momento, Michael McGough, que había sobrevivido a los ataques de Vallejo, identificó una foto de Allen como el autor del crimen. Sin embargo, Allen no coincidía con la descripción de los testigos del Zodíaco, ni sus huellas ni ADN coincidían con aquellas encontradas en el taxi de Paul Stine, ni con un perfil parcial de ADN que se había construido a partir de la saliva encontrada en uno de los sobres de las cartas. La policía además tenía muestras de su escritura de la mano derecha e izquierda y ninguna coincidía con la del Zodíaco. Allen murió en 1992 debido a un ataque al corazón. De acuerdo a declaraciones hechas por un grupo de detectives en diciembre de 2017, los dos principales sospechosos del caso actualmente son Ross Sullivan y Lawrence Kane. Kane trabajó en el mismo hotel en Lake Tahoe que Donna Lass, quien desapareció en 1970. Sirvió en las reservas navales, donde pudo haber aprendido la codificación, y un accidente automovilístico en 1962 lo dejó con lesiones cerebrales que podrían haber comprometido su capacidad para controlar los impulsos. La hermana de Darlene, una de las víctimas, identificó a Kane como el hombre que había molestado a Darlene en un restaurante. Un agente de la policía de San Francisco, que probablemente vio al Zodíaco momentos después del asesinato de Stine, dijo que la foto de Kane estaba más cerca que cualquier otro retrato que él hubiera visto. Kathleen Jones, la muchacha que fue secuestrada en el carro, también identificó a Kane como el autor de los hechos. Ahora hablemos sobre el segundo sospechoso, Ross Sullivan. En octubre de 1966, Cherry Jo Bates fue apuñalada luego de abandonar la biblioteca del Riverside Community College, un asesinato que el Zodíaco se había atribuido, aunque las autoridades nunca lo vincularon oficialmente con el crimen. El personal de la biblioteca contó que un compañero de trabajo, Ross Sullivan, los había hecho sentir incómodos y se había desaparecido por varios días luego del asesinato. Además, Sullivan usaba un corte de pelo y gafas parecidas a las del boceto del Zodíaco. Se mudó al norte de California en 1967 y fue hospitalizado varias veces por bipolaridad y esquizofrenia. En diciembre de 2017, el detective de casos no resueltos, Kevin Maines, dijo que mientras reexaminaban la ropa de Cherry Bates, descubrieron 2 huellas dactilares ensangrentadas y que habían logrado obtener ADN de estas. Además, el equipo, que cuenta con el apoyo de la CIA y del FBI, creen haber resuelto una parte del famoso código Z340 que fue enviado por el Zodíaco, además de tener acceso a archivos policiales, nuevos testigos y pistas. Lo cierto es que hasta el día de hoy la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El misterio que rodea todos estos asesinatos ha sido de inspiración a numerosos libros, películas e incluso a otros asesinos quienes copiaron las retorcidas ideas del Zodíaco. Y bueno, esa es la historia del asesino del Zodíaco. Creo que tendremos que esperar y estar pendientes a ver qué dicen las nuevas investigaciones, si lo logran descubrir o seguirá siendo un misterio. Así que espero que les haya gustado y si es así recuerden que pueden darle like, compartirlo y suscribirse para que no se pierdan el nuevo video que estaré subiendo sobre alguna historia, caso o suceso misterioso. Espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo video.